Vamos a hablar un poco más sobre los hechos de ayer en la capital de la República durante la manifestación por el 57 aniversario del 2 de octubre. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tuvo presencia ahí, dando seguimiento a las movilizaciones, y le agradezco mucho a su presidenta Nacheli Ramírez que me tome la llamada. Nacheli, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, mucho gusto en saludarte. ¿Qué vieron los observadores de la comisión, Nacheli? Mira, de entrada había alrededor, diferente a otras marchas, de 5 grupos eh, de bloque negro. Llegaron calculamos nosotros entre 300 y 400, que es bastante numeroso a comparación del promedio de las manifestaciones. Hay que recordar que desde el 2019 tenemos participación de bloque negro en las principales manifestaciones de la ciudad, ¿no? El, esta vez fue mucho más numeroso y empezaron a accionar desde antes del bajo puente del eje central de Reforma, ¿no? Porque acuérdate que vienen de Tlatelolco. Empezaron igual a estar accionando. Así caminamos hasta llegar al Zócalo, y en la parte, como todos ustedes han documentado, donde no había vallas, que es la parte del corredor conocemos como el corredor joyero, ¿no? Empezaron a haber saqueos. En ese momento entró, la policía había venido estando, digamos, al margen, dando seguimiento, y en el momento que entraron ahí fue donde entraron, y el problema ahí fue que ya se sucedieron lo que nosotros llamamos, pues, enfrentamientos frente a frente, ¿no? Es decir, los ataques del bloque negro se van contra las personas, en este caso contra la policía, pues sin ninguna intermediación ahí de por medio. En mi posición en los últimos años siempre ha sido que, a pesar de las críticas que haya en vallas y cierres, eh, lo mejor es tenerlas, porque si no te suceden cosas como las que pasaron ayer, ¿no? Yo comentaba hace rato y sostengo mi comentario que lo que vimos es el lanzamiento de bombas Molotov en contra de los policías, y sobre todo teniendo en cuenta que hay un policía en terapia intensiva, no puede ser calificado de otra manera que un intento de homicidio, Nacheli. No sé qué piensas. Sí, digo, finalmente es en este sentido, y el tipo de artefactos que se usan, pues sí. Y además los policías pues nada más venían con como te digo, no, es policía desde hace, pues todo lo que yo tengo de la comisión. Nunca hemos tenido policía en la calle que tenga más que su protección, y la intención es exactamente nada más contener, ¿no? Pero ayer estuvo, el nivel de intervención fue mayúsculo, y sucede algo que, como te decía, evitamos que suceda, y es que estén los policías frente a frente a estos grupos, ¿no? Pues sí, ¿qué tendría que venir ahora? Entiendo que la responsabilidad que tienes tú es vigilar que no se cometan violaciones a los derechos humanos, lo cual me parece muy, muy importante en una sociedad democrática. Pero dado que pues estos actos de violencia ya se han salido de control, lo dice el propio gobierno capitalino, de alguna manera lo dices tú también por el número de capuchados que había presentes. ¿Qué es lo que tendría que venir desde un punto de vista de aplicación de la ley, que no es lo mismo que represión? Sí, fíjate, a ver, de entrada creo que cuando se habla de derechos humanos se piensa que nada más estamos hablando de cómo observamos que se desarrolle el derecho a la libertad de expresión, en este caso, ¿no? O a la Ujú. protesta, que es cierto que lo hacemos, ¿no? Pero también aquí hay una cosa que se llama valoración y confrontación de derechos, porque así como tienes el derecho a la protesta social, pues Ujú. tienes el derecho, pues, a caminar por ahí libremente sin que te pase nada, Claro. ¿no? A tener tus negocios y que tampoco pase nada, ¿no? Digamos, la autoridad tiene esta doble tarea, ¿no? El respeto
a la protesta y el cuidar ese tipo de derechos, pero también el otro. Es difícil y muy complejo cuando tu protesta no es una protesta pacífica, Pues sí, ¿no? incluso Ent yo creo que tenemos pues derecho hasta a especular que esto, o a concluir incluso que esto no es una, pues no es una manifestación, ¿no? Es abiertamente pues un acto con la intención de lesionar y de robar y de saquear, ¿no? Porque pues digo, los que se manifestaron y que tienen además todo el derecho y la protección constitucional, pues son los del Comité de 68, pero estos otros señores pues van a otra cosa, ¿no? Sí, digo, finalmente ustedes lo vieron y estuvieron ahí en la cobertura. O sea, estaba el lado donde estaba el templete y estaba el meeting, y acá de este lado enfrente estaba todo otro escenario completamente diferente a pocos metros, ¿no? Que no tenía nada que ver con el primero, ¿no? Pues sí, A ver, bueno, yo, yo, pues yo creo sí, que nada más para para cerrar y concluir. Uh-huh. decirte, creo que tenemos, digo, ya pasado esto, hay que ver, la verdad es que muchos compañeros policías están heridos, ya muchos de ellos ya liberados, pero como tú dices, hay algunos que estuvieron más, nosotros también del otro lado, ¿eh? O sea, sí, atendimos alrededor de 50 más o menos, Sí. igual en el lugar que se fueron, o sea, estuvo bastante intenso. Pero a ver, tenemos que entender dos cosas. Uno, una parte que tenemos que empezar a analizar, y como tú lo dices, no es fácil de resolver para que no estamos restringiendo un derecho sobre otro, Uh-huh. ¿no? Es que hay una cuestión estructural. No, México, lo que está pasando y lo que estás viendo, este tipo de intervenciones, no nada más se suceden en México, hay un movimiento que esa es la lógica, lo que su planteamiento es eso, Uh-huh. y lo hacen a través de eso, no es nada más especialmente de México. Y lo otro es que aquí, ya específicamente en México, hay naturalmente en términos de coyuntura, grupos que estructuralmente están teniendo, muchos de ellos sí tienen demandas, por ejemplo, el Grupo Palestina, que es del bloque negro, es un grupo de acción directa, ¿no? O el grupo también de compas que van apoyando a Ayotzinapa, pero la Uh-huh. mayoría de los que tú viste ayer no tienen ni siquiera un pliego petitorio Claro. de nada, Pues sí. ¿no? Entonces es muy difícil. Pues Nacheli, te agradezco mucho que hayas conversado con nosotros esta mañana. No, gracias a ti, Pascal. Un fuerte abrazo. Gracias, Muy Nacheli buen fin de Ramírez, semana presidenta de la para ti y tu Comisión auditorio. de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Vamos